Muy bien, estamos entonces empezando con esta charla que la esperábamos bastante con Manuela para poder desde el Centro de Enólogos acercarnos a esta zona tan interesante de la provincia de Buenos Aires. Así que Manuela, bienvenida, te dejamos a vos a cargo de la charla. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer poder estar compartiendo esta conversación con todos ustedes. Les voy a contar, en primer lugar, a qué bodega represento, que es la bodega Saldungaray, que está ubicada justamente en la localidad de Saldungaray, dentro del distrito de Torkins, que es el mismo distrito que a lo mejor todos conocemos, contiene a Sierra de la Ventana, Villa Ventana, que son destinos turísticos. Saldungaray está a solo 10 minutos de Sierra de la Ventana, así que formamos parte de lo que es el sistema serrano de Ventania, uno de los dos sistemas más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, sistemas serranos. Por lo tanto, el microclima en el cual estamos trabajando es justamente el que habilita este sistema serrano, ¿no es cierto? Es una zona que poco tiene que ver con todo lo que nos imaginamos de la provincia de Buenos Aires, cuando uno la asocia inmediatamente a la pampa húmeda, a suelos muy fértiles y una humedad, por supuesto, importante. En este caso, la verdad que estamos trabajando con suelos pobres, sedimentarios, aluvionales, que conforman el sector del valle, donde estamos ubicados, entre los dos encadenamientos serranos, que uno es Ventania y el otro es Pillahuinco. Y es una zona donde además llueve muy poco, de hecho es una zona que está declarada de emergencia hídrica. Hay vientos constantes, esos vientos generan una evapotranspiración realmente alta, así que es muy difícil trabajar a secano, como normalmente uno se imagina que trabajaría en la provincia de Buenos Aires. Pero por eso, la provincia es muy vasta, hay múltiples zonas para hacer viñedos, pero así como hay quienes trabajan con el clima oceánico, que es el caso de aquella bodega que está ubicada en la zona de Médanos, por ejemplo, con un clima semidesértico, o el caso de Chapadmalal, que actualmente se encuentra Trapiche, haciendo una experiencia en ese sitio, que son quizás los dos casos más relevantes, no son los únicos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires van emergiendo justamente muchísimos proyectos últimamente, se está complejizando toda la cuestión de la vitivinicultura, pero bueno, nos vamos a centrar por ahí en los casos que tienen algunos años más. En el caso nuestro, nosotros estamos con este proyecto, arrancamos en el año 2000, la implantación recién la llevamos a cabo en el año 2003, con 8 cepas, que son Chardonnay, Sauvignon Blanc, luego pasamos a las tintas, donde hay Pinot Noir, donde hay Malbec, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y a ver si me olvido alguno. Y bueno, no, nada más. Serían estas variedades. Nos encontramos con que todas tienen una muy buena expresión de tipicidad varietal, y por supuesto, estando en una zona fría, los vinos responden al estilo que normalmente encontramos en las zonas frías, ¿no? Vinos quizás más ligeros en estructura, no tan tánicos, con cierta preponderancia del bouquet, porque realmente se notan aromas muy frescos y muy marcados, y bastante complejos. Hay una nota de fondo siempre en casi todos los vinos, que uno podría relacionar con una sensación tipo hinojo o algo anisado, o sea, entre ligeramente herbáceo y especiado, que me parece que identifica bastante lo que encontramos en el lugar, pero se marca mucho la frescura, la acidez natural. Nos gusta trabajarla sin grandes correcciones,
Así que me parece que justamente hay que hacer en cada lugar virtud de aquello que el terruño nos ofrece, ¿no? Porque si no, o sea, se puede hacer, por supuesto, pensar un vino más globalizado y que responda a un estereotipo más estandarizado, pero personalmente creo que nos perdemos la riqueza de observar cada uno de los lugares de origen en la elaboración, y me parece que siempre tienen mucho para decir cuando los dejamos manifestarse. Por supuesto, a quien hace vino siempre le gusta jugar con la creatividad, la enología no es solamente dejar que las cosas sucedan gracias a la naturaleza, porque todos sabemos que aparte de eso es mentira en el mundo del vino, porque desde el momento en que estamos dirigiendo el cultivo de la vid, tenemos que utilizar uno u otro sistema de conducción, el laboreo anual es siempre muy intenso. En este caso nosotros conducimos el viñedo por espaldero, con una densidad de plantación alta. Estamos hablando de unas 4.000 plantas por hectárea, de un total de 12 hectáreas que están en producción, está igual la empalizada y todo para hacer, ir haciendo algo más de ampliación. Nos hemos topado con el límite que pone la disponibilidad de agua, justamente. Así que bueno, en ese sentido nos quedó la empalizada, pero hemos retrasado el poder ampliar porque hemos observado que en aquellas zonas donde quisimos colocar plantas sin riego realmente no hay forma de llevarla adelante, es muy muy complicado. Como les decía, la acción del viento es constante y es súper relevante. Trabajamos entonces, por supuesto, con cortinas forestales, pero bueno, al haber poca agua, las cortinas van teniendo un desarrollo muy lento. Uno prioriza siempre el riego de la viña, que se hace a través del riego por goteo, y trabajamos también con sistemas antiheladas, porque en la zona en la cual estamos, las heladas tardías pegan muy fuerte. Y cuando digo pega muy fuerte, estamos hablando de registro de -2 a -8. Entonces, cuando tenemos heladas normales, es fácil de controlar con las torres de viento, que tenemos 3 torres de viento ubicadas en la viña. Esas torres, cada una tiene un alcance aproximado de unas 5 hectáreas. Luego vamos a ver unas fotos y seguramente ahí vamos a encontrar que hay, cuando digo torres de viento, me refiero a un poste de hierro que tiene una hélice encima, aproximadamente a los 12 metros de altura está ubicada esa hélice, mezclando capas de aire. Lo que hace la torre es bajar aquellas capas que están más cálidas hacia arriba, mezclándolas con las que están cerca del suelo, que siempre son las que están más frías, ¿no? Vieron que la helada, pese a que uno dice cayó una heladita, nunca cae, sino que es el frío que se va transfiriendo desde el suelo hacia arriba por las distintas capas de aire, y bueno, ya cuando nos vamos más alto vamos a encontrar capas que están más cálidas. Entonces, si tenemos la posibilidad de hallarlas y de mezclarlas con el resto, vamos a lograr una temperatura más elevada a la altura de la viña. No puede pasar eso cuando tenemos -8 grados bajo cero, y ahí sí tenés forma de controlarla con otro sistema, que es el de los microaspersores, porque a medida que bajas 1 grado, incorporás algo más de agua. Los microaspersores son cabezales móviles que se conectan al mismo sistema de riego por goteo. Imagínense cada uno de los postes, donde arriba se coloca lo que se llama un flipper, que es ese cabezal móvil, va a rociar agua sobre las plantas, y al rociar agua genera una película muy delgadita, que al llegar a 0 grados se va a convertir en una película de hielo, y nos va a generar un aislante respecto del aire que sí, al estar bajo cero, nos va a dañar el tejido vegetal, ¿no? Así que, por otra parte, bueno, hay un fenómeno por el cual
en toda liberación, en toda pasaje de estado líquido a sólido tenés liberación de energía calórica, entonces también aprovecha eso la planta en su defensa, y funciona muy bien. No lo podemos poner a funcionar siempre, justamente porque al no tener un acuífero tan fuerte, hay años donde realmente no se puede poner en funcionamiento. Y como les había contado al principio, al estar declarada nuestra zona como zona de emergencia hídrica, habiendo incluso un arroyo que pasa junto al viñedo, no podemos tomar agua de ahí y utilizarla para algo que francamente no modificaría nada, porque son a lo sumo 2 episodios en el año de los cuales estamos hablando, ¿no? Y durante unas horas, entonces no modificaría, pero bueno, hay un amplio consenso en la zona de no hacer uso de ninguno de las fuentes de agua que alimentan el dique Paso de Piedras, del cual se nutre de agua la ciudad de Bahía Blanca. Así que bueno, son todos otros temas que nunca producir es meramente técnico, sino que hay que ir encontrando las posibilidades en el lugar donde uno vive, ¿no es cierto? Por eso siempre que pensamos en el concepto de terruño, no nos olvidemos de esta dimensión cultural que tiene el concepto de terruño. No es solamente hablar de clima y de suelo, sino de las posibilidades que se generan en el medio ambiente en el cual uno vive. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es la actividad productiva, la verdad es que es una zona que consideramos muy interesante y que quiero destacar que hemos elegido para hacer vinos. Muchas veces ocurre en las zonas emergentes que la mayoría de los productores cuentan que comenzaron a hacer vino en el lugar donde estaban como algo, digamos, una manera de explorar otra actividad, ¿no? Nosotros directamente nos fuimos a Sierra de la Ventana hacia el año 2000, como les decía al principio. Esto fue a partir de una idea que les surge, una inquietud que les surge a mis padres, ambos ingenieros agrónomos, y al estar en la zona dicen, bueno, pero acá podemos pensar en un esquema vitivinicultor que nos remite a lo mejor a las regiones francesas. Y bueno, hicieron una asociación al principio con la región de Bordeaux. Lo cierto es que hay muchísimas distancias, ¿no? Entre Bordeaux y Sierra de la Ventana, no es que sean zonas tan parecidas, pero sí es cierto que se parece mucho más que a Cuyo, por ejemplo. Acá no vamos a estar pensando en el contexto que nos da la altura. Acá estamos a 250 metros sobre el nivel del mar, y aún así una amplitud térmica inmensa, una amplitud aproximadamente del 50%, así que esto cualquiera que visite en verano la zona de Sierra de la Ventana lo va a poder observar por sí mismo, que se muere de calor y que hay un sol tremendo durante el día, y llega la noche y pasa frío, te tapás, te abrigás, te pones una campera porque realmente hace frío, y bueno, ni que hablar de las temperaturas que uno puede encontrar en distintos momentos del año. Es muy común que en invierno tengamos nevadas, y que tengamos nevadas incluso sobre el viñedo, que muchas veces nos consultan qué pasa con esas nevadas. La verdad es que está en dormancia la planta, ¿no? En ese momento, así que no es algo que nos vaya a afectar. Después, creo que explorando cada una de las variedades uno puede encontrar expresiones que, como decíamos hace un rato, tienen mucho que ver con el lugar de origen, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el Chardonnay es un Chardonnay más cítrico que el que encontramos en zonas más cálidas. Y eso tiende a ocurrir en zonas más frías, y la asociación que hemos encontrado de manera más inmediata ha sido con el Chardonnay sudafricano, que es súper cítrico y que compartimos latitud y basamento geológico. Entonces,
empezamos a explorar un poquito, a ver qué es lo que se hace, qué pasa, qué puntos de contacto hay, y entonces, bueno, ver también uno por dónde encuentra el propio camino. Nunca se trata de traspolar nada de ningún lado, y siempre hay que hacer, me parece, la experiencia en el lugar donde estamos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el Pinot Noir. El Pinot realmente se da, que es una hermosura, porque al haber tanto viento, vos tenés un racimo que naturalmente es muy apretado, pero que está expuesto a muy buena aireación. Y bueno, no son tan cálidas las temperaturas, ¿no es cierto? Entonces, por más que tengas buen sol, tampoco tenés temperaturas tan extremas de calor como para pensar en que se pueda enfermar tan fácilmente. Realmente se comporta, es una cepa que se comporta muy bien, y que nos gusta incluso trabajarla cosechándola temprano, justamente para la elaboración de vinos espumosos. Hicimos una primera experiencia hacia el año 2009 con los vinos espumosos, elaborando con el método tradicional, y la verdad es que nos pareció muy interesante en comenzar a andar por ese camino, ¿no es cierto? Acá me estaban preguntando por el tipo de barricas. La verdad es que nosotros actualmente trabajamos mucho vinos jóvenes y maderizamos la totalidad de los vinos blancos, rosados y tintos con duelas. Hay un porcentaje muy bajito que va a barrica de roble americano, que en realidad no forman más que una especie de juego con el que normalmente hacemos algunos ensayos. Todavía no estamos trabajando la línea reserva porque tenemos pocas barricas, francamente. Nos hemos encontrado con que en el momento en el que habíamos tomado la decisión de comenzar a hacer vinos reserva, se fueron sucediendo temas financieros bastante complicados de sobrellevar, porque justamente vivimos en Argentina y ustedes saben que para las pymes la economía nacional tiene sus avatares, y bueno, hay veces que no es el momento óptimo, por más que haya sido el momento donde dijiste, bueno, ahora estaría la viña, que era un poco lo que pensábamos. No queríamos hacer reserva con una viña demasiado joven, sí lo queríamos hacer con una viña que ya hubiera alcanzado la adultez, y una vez que alcanzó, dijimos, bueno, no es momento para hacer una gran inversión en barricas, y seguimos trabajando de este modo, ¿no? Complejizando un poquito la línea de vinos jóvenes, usando las barricas que teníamos, que son pocas, pero para hacer esta experiencia de la cual vamos tomando múltiples registros, y vamos teniendo diseños en mente hacia adelante, pero todavía no lo hemos realizado, no hemos realizado una línea reserva. Que tampoco, o sea, que uno puede decir, bueno, hago un poquito menos, qué sé yo. Bueno, hay un montón de variantes posibles. La verdad es que a nosotros hasta ahora nos cerró la actividad comercial de este modo, así que lo dejamos de esta manera. Esperamos ya con mayor volumen poder trabajar más tipos de vino. Son muchos tipos de vinos con los que trabajamos para la superficie que tenemos y para lo que es la dimensión de nuestra bodega. Entonces tenemos que hacer un chino bárbaro con todo lo que es vasijas, porque ustedes imagínense, tenemos una bodega que tiene capacidad para 120.000 litros de vino. La dimensionamos en su momento, pensando en un viñedo que esté a full, pero la verdad es que el viñedo todavía no está a full, y estábamos pensando en 20 hectáreas a full, ¿no es cierto? Entonces hay vasijas que te quedan grandes, que seguimos utilizando igualmente, porque a la vez hacemos vinos para terceros, ¿no? Con algunos viñedos que hay en la zona, que se vinieron a incorporar, y con algún que otro que simplemente
se dedica a la comercialización de vinos y no tiene espacio de bodega propio, y bueno, le ha quedado cómodo recurrir a bodegas Saldungaray, que son casos muy excepcionales porque generalmente están fuera de zona. Pero de ese modo hemos usado nuestras vasijas grandes, que jamás, sinceramente, las usamos con nuestro propio vino del viñedo. Porque por los volúmenes que llegamos a hacer en estos 7 productos que estamos haciendo, que son un vino blanco, que es un bivarietal, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Que acá me preguntaban si las plantas tienen portainjerto. Sí, sí tienen portainjerto. Luego, un vino rosado hacemos, donde ahí se luce bastante el tempranillo. Después trabajamos un Pinot Noir joven con madera que en algunas añadas llegamos a usar madera de acacia, que a mí personalmente me gustó mucho. Nosotros somos una familia. Mi hermano es el enólogo de la bodega, otro de mis hermanos es ingeniero agrónomo. Cuando usamos la acacia, a mí me pareció súper interesante, no hacía el resto, entonces volvimos al roble francés, así que a todos les había gustado, pero en tren de elegir, bueno, terminó ganando la opción del roble, ¿no? Después estamos haciendo también un Malbec 100%, un Cabernet Franc 100%, el Cabernet Franc me parece que es interesantísimo para trabajar en zonas como estas, desaparece esa aspereza que suele manifestarse cuando las temperaturas son altas, y fíjense que tanto los Cabernet Franc que aparecieron en la misma latitud, ¿no? Que sería en las bodegas que están en La Pampa, en las bodegas que están en San Patricio del Chañar, son expresiones súper interesantes ya a esta altura, ¿no? Después estamos trabajando, les dije, el Cabernet Franc, el Malbec y un blend trivarietal. El blend tiene Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. 30% Merlot y, perdón, 40% Merlot y 30% de cada uno de los Cabernet. Nos parece que ahí, bueno, lo que buscamos es una combinación, una compensación de esa fruta que se manifiesta tan marcada en el Merlot, con las especias que aparecen en los Cabernet. El Cabernet Franc para mí se da en esta zona como un Cabernet de libro, o sea, aparece esa asociación con un pimiento verde, aparece esa nota verde y de caramelo quemado que normalmente se describe de fondo, en el final de boca. Así que yo creo que hay cepas que tienen mucho para decir con el correr de los años, que vienen diciendo, las venimos haciendo hablar desde el año 2007, por supuesto. Hubo algunas que no nos interesaron mucho al principio, el Malbec, por ejemplo, y el Merlot, y que nos fueron despertando interés sobre la marcha. De entrada, las que nos resultaron más atractivas fueron las cepas blancas, el Sauvignon Blanc, sobre todo en la cosecha 2007 tuvo un comportamiento increíble, porque también aparecían esas notas que todo el mundo identifica con el Sauvignon, que luego no son tan fáciles de sostener con poca tecnología. En las bodegas chicas cuesta sostener que te quede, que llegue a botella muy marcado el pomelo rosado acompañado de la ruda, y todas esas notas que uno identifica, el pis de gato de fondo, etcétera, etcétera, con el Sauvignon más clásico y más de manual que podemos imaginar. La verdad es que, no obstante, yo noto que sí se dan con mucha frescura y que se logran muy bien, aun cuando entiendo que hay deficiencias propias en lo que es nuestra infraestructura a nivel de tecnología para la elaboración de vinos blancos, ¿no? No nos quedan vinos tan pálidos, y sin embargo nunca vas a ver una situación de oxidación que llegue a molestar, entonces eso está bueno. Aparecen a veces notas, qué sé yo, ligeramente oliváceas y demás, que uno puede asociar con la evolución también, pero siempre quedan en una situación bastante armoniosa.
Así que estamos contentos con los resultados que se vienen logrando, ¿no es cierto? Yo quiero marcar esto, el hecho de que en la provincia de Buenos Aires me parece que empieza a jugar con múltiples actores que lo que tenemos en común la gran mayoría es que somos productores chicos. Vieron que la industria del vino es una industria crecientemente concentrada, y por más que uno identifique productores chicos, muchas veces son chicos, pero financieramente con acceso a un montón de posibilidades que están lejos de aquella imagen que todos tenemos de la producción familiar y tradicional que se dio muchos años atrás, y que bueno, la verdad es que las familias que lograron sostener bodegas chicas y esa producción familiar y todo, realmente han tenido acceso a nichos de mercado, mercados externos muy marcados que hoy en día los que hemos iniciado en este camino en la provincia de Buenos Aires no estamos ni cerca de ocupar esos lugares, ¿no es cierto? Cuando uno va a la página del Instituto Nacional Vitivinícola, se va a encontrar con que la provincia de Buenos Aires exporta una cantidad muy importante de vinos y a un muy buen precio, pero lo cierto es que todo esto está relacionado con el caso concreto de Trapiche, el vino Costa y Pampa, no es algo que podamos generalizar a todos los demás productores, ¿no es cierto? Entonces, para no tener a veces desde la estadística una falsa imagen de lo que es la realidad de la provincia, y que no sea esta la realidad de la provincia, uno lo puede pensar quizás como una debilidad, sí, desde cierto lugar son espacios de poder que no se han ocupado, pero por otro lado a mí lo que me parece es que abre el juego justamente a productores con otras características y con un muy buen potencial y con buena posibilidad de hacer vino, que lo importante es esto, a ver, podemos hacer vino y podemos hacer vinos de calidad, y yo lo que veo es que nos estamos encontrando con que eso efectivamente es posible. Así que, bueno, yo no me quiero extender mucho más porque los puedo tener escuchando 4 horas, porque la experiencia es compleja, pero no sé si ustedes quisieran realizar algunas preguntas, a lo mejor se me pasó alguna. Comentar algo. ¿Qué canales de comercialización? Nosotros trabajamos con el mercado interno. La verdad es que cuando tuvimos vino por primera vez, que fue en el año 2008, abrimos la tranquera y comenzamos a hacer visitas guiadas. Aprovechamos el hecho de que estamos ubicados en un distrito que es turístico. Comenzamos a hacer una difusión poco convencional, ya desde el inicio trabajamos con, no había todavía Facebook, pero rápido, no, sí, ahí empezamos, creo que, sí, en el año 2000, no, en el 2008 ya estábamos con Facebook, pero en el 2007, que fue cuando teníamos vino, nosotros por lo menos no lo manejábamos como posibilidad, y sí desarrollamos un contacto importante con gente que pasaba por la bodega, porque la verdad es que pasó tanta gente a curiosear antes de que el vino estuviera puesto en botella, que logramos ir tejiendo algunas redes y un mailing básico, a partir del cual elaboramos nuestro primer newsletter y empezamos a comunicarnos de forma directa con nuestros potenciales clientes. De ahí en más, y hasta el día de hoy, seguimos comunicándonos prácticamente del mismo modo. Son redes sociales, son personas que pasan por la bodega a conocer, interesados en llevarse una imagen de lo que es la actividad en esta zona, y bueno, hemos hecho catas dirigidas, hemos hecho, además de las visitas, ¿no?, que se hacen con degustación y todo, que como dato de color yo les podría decir que muchas veces cuando nos piden desde Mendoza lo que son las visitas que recibimos
en la bodega, el número sorprende por lo alto. Muchas veces me han devuelto los datos diciéndome corregilos porque se ve que te equivocaste en alguna cifra, y llama la atención la cantidad de gente que pasa, y yo digo, bueno, es que en Buenos Aires no somos tantas bodegas, entonces la verdad es que es la vendimia más cercana a grandes centros urbanos, y entonces quizá eso en parte explica esta situación por la cual pasa tanta gente. Es una zona en la que estamos donde alrededor vas a ver cultivos de girasol, o sea, de cereales en general, los cultivos que normalmente ves en la provincia de Buenos Aires, y algo de ganadería. Tenemos muy cerquita un tambo que elabora sus quesos, pero no es una zona tambera, sino que es básicamente una zona cerealera, la de Sierra de la Ventana, y con algo de ganadería. Después sí hay productores, bueno, muy cerca, y esto es muy interesante, hay un desarrollo importante olivícola, que es el de Coronel Dorrego, y después productores de aceite de oliva que están haciéndolo ya por fuera de este desarrollo, que hay una cooperativa importante ahí en Dorrego, a 80 kilómetros de donde estamos ubicados. Bueno, fueron surgiendo otros productores también de aceite de oliva, que también yo noto que con el aceite de oliva se da un fenómeno parecido al que podemos observar en el vino. Es una zona interesante, son aceites que han obtenido sus premios, así que, bueno, creo que cuando uno piensa en la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires, hay que tener en cuenta que la decisión de hacer ganadería y de hacer cultivos extensivos es una decisión en gran medida cultural, política, no es una decisión estrictamente técnica. Hay muchísimas posibilidades desde la fruticultura como para poder ampliarnos, ¿no es cierto? Nosotros mismos en el mismo establecimiento cultivamos frambuesas, zarzamoras, peras, ciruelas, la verdad que todo se da muy bien. Nos trabamos en la misma situación, ¿no? En la disponibilidad de agua. Y como siempre la prioridad es la viña, la verdad es que, bueno, cosechamos la cantidad de peras y de ciruelas que se puede cosechar gracias a la naturaleza. No le hemos dado cabida como para hacer otro tipo de desarrollo, que por supuesto se pueden hacer y también se podrían hacer, qué sé yo, si hubiera políticas públicas que incentivaran, no sé, otro tipo de infraestructuras, de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo, es importante ver quiénes son los productores, qué dimensión tienen como actores económicos estos productores que hoy están llevando adelante estas actividades, porque claramente el techo no es el agroclimático, sino que el techo es la posibilidad de desarrollo desde la magnitud que uno tiene, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé si quieren conocer algo puntualmente del proyecto. Y cómo, Eduardo, cómo estamos con el tiempo también, para no... Estamos bien y Bueno. seguramente van a surgir más preguntas a medida que puedas a lo mejor ir contando lo que estás transmitiendo. Una pregunta que a mí me surgió y un poco abuso del hecho de poder hacerlo es Sí. cómo esto que surge de la pregunta de los cultivos que rodean a los viñedos, cómo es esa relación con los cuidados que se realizan de las buenas prácticas en esos cultivos de los alrededores. Mira, hay una relación bastante compleja, pero no por el lado de los cultivos en sí, sino con la aplicación de agroquímicos. Vos pensás que la deriva del 2,4-D te puede hacer bolsa un viñedo en un abrir y cerrar de ojos, y
nosotros la verdad es que venimos teniendo suerte, pero no puede decir lo mismo un productor que trabaja con nosotros, 80 kilómetros de Coronel Pringles, y la verdad es que ha perdido prácticamente toda la cosecha hace un par de años atrás. Lo mismo le ocurrió a otro productor que conozco en la zona de Deró, en Tandil, así que es un tema que lo hemos planteado a nivel provincial como una inquietud que realmente hay que ver cómo regular todo esto para que puedan convivir las actividades, ¿no es cierto? Por otra parte, creo que de más está decir que no se trata de un uso normal del agroquímico, sino que es un uso bastante desmedido, me parece. En el caso, nosotros tenemos un vecino que sabemos que aplica, y bueno, como sabemos que peleándonos no vamos a ir a ningún lado, lo que sí hicimos fue ponernos de acuerdo. Cuando el viento va para allá, por favor, ni se te ocurra aplicar, y es ir buscándole la forma, y lo cierto es que hasta ahora venimos zafando, pero es una amenaza constante. Después, qué sé yo, el tema de, no sé, los pájaros y demás, que siempre son un problema, yo creo que nos ha favorecido el hecho de que se desarrollan, no tengo muy claro cuáles son los cereales que conviven con la uva, y que están atrayendo buena cantidad de interés de estos pájaros, porque a nosotros nos afectan, pero no nos llegan a afectar tanto como en otros lugares, y en función de los pájaros que hay, ¿no? Porque la verdad es que es una zona donde hay mucha cantidad de loros, así que, bueno, hasta ahora no necesitamos colocar malla. Sería ideal tenerla, la verdad es que por poco que te lastimen, siempre cuando vos tenés un viñedo chico, te va a afectar. Así que sí, sería ideal, pero bueno, uno va priorizando en el avance del proyecto aquello que es siempre más inmediato, ¿no es cierto? Nuestra gran lucha es siempre contra esas heladas tardías que les describía. En un momento tuvimos temores de las tempranas, la verdad es que las tempranas nunca llegaron a ser un problema, y en gran medida porque también la cosecha es bastante temprana. Nosotros comenzamos con la cosecha de las blancas y del pinot para espumante a mediados de febrero, y generalmente a mitad del mes de marzo ya la cosecha está finalizando. Hemos esperado más hasta principios del mes de abril, y lo que notamos es que no ganamos tanto, realmente no, de hecho perdemos un poco, no le encontramos demasiado sentido a la espera. Pero bueno, eso hay que ir revisándolo con el tiempo también, ¿no? Hay que ver en qué ciclo está el viñedo, en qué momento uno está evaluando estas cosas, hay cambios en el clima, así que hay que estar siempre muy atento. Yo les pido que me disculpen un segundito y voy a encender una luz, porque yo acá estoy en un jardín de invierno y hace un rato era de día y estaba todo muy iluminado y no tengo nada prendido, así que voy a prender, así nos vemos un poco mejor. Adelante. Eduardo. Sí. Tengo entendido que hay unas preguntas en el chat que no está contestando. Sí, ahora se las Manuela. transmito. Sí, entre ellos, ¿qué porcentaje representa el enoturismo? Hay varias más. ¿Qué perfil de suelo se puede encontrar? ¿Qué tipo de cultivo? El suelo es un suelo franco, limo arenoso, bastante equilibrado. Después vas a encontrar, respecto de lo que es el porcentaje del enoturismo, te referís en la comercialización, ¿no? Claro. Bueno, depende del año. Hay años que hemos llegado a cubrir, al principio era el 100%. O sea, la verdad es que
cuando tenés el viñedo muy joven, que el rendimiento es más bajo, bueno, ahí sí cubríamos el 100% de las ventas por el canal turístico. Y actualmente igual está en un 70% más o menos, así que sigue siendo muy relevante. Por eso nos golpeó tanto también el año pasado, donde hubo que redireccionar de forma muy rápida toda la producción a vinotecas, donde tuvimos muchísimo éxito, y este año nos metimos en un berenjenal, porque la demanda continuó por parte de las vinotecas, se abre el turismo, entonces teníamos que, aparte de nosotros teníamos sí o sí que volver a aquello que ya teníamos una infraestructura local, ¿no? Porque obviamente hay empleados que trabajan justamente con la actividad turística, entonces eso hay que sostenerlo y continuarlo, y por otra parte teníamos entonces esta demanda, ¿no? Pero en medio de esto aparece la crisis de las empresas de vidrio, que son proveedores claves para nosotros y que no podían abastecernos. Razón por la cual a lo largo de todo el 2021 estuvimos reteniendo las botellas el vino que teníamos en botella dentro de la bodega para la venta directa. No pudimos abastecer ninguna de las vinotecas para las cuales habíamos abierto muy trabajosamente, ¿no? Canales de comercialización, muchos antes de la pandemia, pero bueno, muchos otros con la pandemia mediante, y bueno, no, es una pena realmente no poder abrir canales y no poder estar a la altura después, cosa que uno no puede tampoco programar, porque la verdad es que no nos imaginábamos esta situación de este año con las empresas proveedoras de vidrio. Nosotros estamos actualmente accediendo a botellas de vidrio a través de un programa que implementó el Instituto Nacional Vitivinícola, y a su vez con una gestión específica que hizo el Ministerio de Desarrollo Agrario para que podamos tener la cantidad de botellas que necesitábamos los productores de la provincia de Buenos Aires, sino tampoco, porque al principio, por ejemplo, yo había pedido 40 pallets de botellas y de repente nos adjudicaron solo un pallet. Venimos, sí, trabajando, buscando la alternativa al vidrio. Lo que pasa es que el tema del vidrio fue un tema que se dio este año y que, digamos, recién ahora tenemos un diagnóstico claro de que es algo que no se va a resolver en pocos meses, como se pensaba al principio, ¿no? Bueno, hay que esperar 2 o 3 meses y llegan las botellas. Nosotros nos ha pasado con botellas que incluso teníamos compradas y bueno, decían, no, esperen un poquito que ya van a llegar. Bueno, hasta que se desnudó cuál es la situación real y sabemos que incluso el año que viene tampoco se va a resolver, y por supuesto estamos evaluando otras alternativas. Cualquiera, o sea, si vos decís, bueno, quiero trabajar con bag-in-box, implica que hay que hacer inversiones. Entonces, no es fácil hacer inversiones cuando encima ni siquiera estás teniendo la venta que tenés que tener. O sea, es bastante complicado para los productores en este segmento, ¿no? Después hemos evaluado también el tema de las latas, pero por otra parte, mi hermano, que es el enólogo, que estaba súper resistente, que me decía, mirá, Manuela, yo no hice vino para colocarlo en lata. Si me hubieras dicho que lo tenía que poner en una lata, bueno, yo hacía un vino para la lata, pero no hice ese vino. Entonces, la verdad es que es una locura poner esto en una lata. Vamos a seguir buscando alternativas, y bueno, otras alternativas que surgieron fue empezar a trabajar con las botellas recicladas, que nosotros ya hicimos una experiencia y no nos gustó para nada. ¿Por qué no nos gustó? Porque nos fue bien, pero nos podría haber ido mal. Notamos que, o sea, no fue bien en términos sanitarios, me refiero, ¿no? Nos fue pésimo en términos económicos, porque lavar botellas, poner gente a lavar botellas y recuperar esas botellas,
siendo botellas que nosotros teníamos disponibles en nuestro propio establecimiento, porque teníamos un restaurante donde se comercializaba el vino, y entonces eran botellas que incluso, miren qué fácil estaba todo, recibían rápidamente un lavado, así que ni siquiera era un problema, pero después eso, cuando tenía que lavarse bien, despegarse la etiqueta, y qué sé yo, tiene un trabajo muy importante de mano de obra, y es muy costoso. Nos terminaba saliendo una botella lo que, no sé, 2, 3 botellas compradas, ¿no es cierto?, nuevas. Entonces, que eso para nosotros realmente es un peso significativo. Y entonces, habíamos hecho esa experiencia. Ahora dijimos, bueno, no sé, habrá que volver a hacerla, busquémosle la vuelta por ese lado. Y al haber cerrado, no teníamos la misma disponibilidad de botellas que hemos tenido en otro momento, pero sí podíamos salir a buscarlas. Hicimos un acuerdo con la Municipalidad de Torkins, que ellos se ocupan de romper el vidrio para reciclarlo. Entonces dijimos, bueno, no lo rompan, vendan, o sea, clasifíquenlo y véndannos a nosotros esas botellas. Y nosotros las lavaremos, y bueno, hicimos ese acuerdo. El tema es que, igualmente, hacer el lavado, por ejemplo, mi hermano en un momento dijo, bueno, no, yo no puedo estar fiscalizando botella por botella, a ver en qué situación termina esto. No es tan sencillo, y si no tenemos máquinas que estandaricen ese proceso, no me animo realmente a sacar vinos al mercado con botellas que lavamos, porque no son 4 botellitas, son realmente un montón de botellas, y es una situación riesgosa, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que ver es cómo estandarizar esos procesos para llegar a la calidad que necesitas, y bueno, que nadie corra riesgos, ¿no es cierto? Así que en eso estamos trabajando para ver si podemos conseguir financiación para adquirir la maquinaria necesaria para hacer estos lavados, y encontramos esta vía como una solución posible. Así que bueno, no descartamos ninguna otra, la verdad. Conviven todas las soluciones, las de, bueno, continuar en la medida que se nos permita con la compra de botellas. No, la verdad es que no hay lavaderos de botellas. No, es algo que estaría bueno pensar en implementar, nucleando todos aquellos que tengan necesidades de botellas, ¿no? Que no somos solamente los productores de vino. Acá me quedó una pregunta dando vueltas. A ver. No la estoy viendo, no sé si alguna, vi que pasó una y la perdí. Analizaron la propuesta de garrafones de 1,5 a 2,5 litros. Es una de las preguntas. Ah, sí, sí. La verdad es que, mirá, tenemos un vino que está ubicado en un segmento de precios medio que no es fácil. Y este segmento de precio, llevarlo a 1,4 litros se vuelve muy alto para el consumidor de este segmento. A mí me parece que las botellas más grandes van bien con vinos donde, digamos, de mayor precio y de menor precio, justamente. No me parece que sea fácil la comercialización en este segmento. Estos son vinos de 700 pesos al público, y la verdad es que si eso lo tenemos que traducir en una botella de 1,4 litros, me parece que es complicado, ¿no? Hacer ese traspaso. Es una época donde creo que hay temas que son bastante
hostiles, pero que muchas veces hacen que se generen oportunidades, ¿no? O sea, es tal el lío que hay con los precios de las cosas, que quizás si uno se animara no te fuera tan mal, pero no, tampoco tenemos tantas chances para aventurarnos en lo primero que encontremos. Tratamos de buscarle la vuelta para sostener la actividad en lo que sabemos que podemos sobrellevar. Nos pasa con... bueno, ahora estamos recibiendo, como les decía, ahora estamos recibiendo botellas y eso nos va a permitir continuar, por lo menos con la venta directa, y según cuando sea que llegue la segunda tanda de botellas, será posible o no atender ya la venta en vinotecas, ¿no? Y restaurantes. Así que bueno. Preguntan por fecha prevista para los reservas. Es decir, Para los reservas. Mira, la verdad es que si yo te digo te miento, porque cada vez que yo pregunto eso, en mi casa me mienten. Así que siempre me van corriendo las fechas, no me cumplen los plazos, después me cambian de idea a último momento, así que no lo sé. No, mi hermano, la verdad es que tiene algunas concepciones que para él, o sea, son poco negociables, y entonces él quiere trabajar siempre el vino desde la viña, ¿no? Entonces, no, por eso le cuesta, digamos, flexibilizar. No es cuestión simplemente de decir, bueno, compro las barricas, meto esto acá, o qué sé yo, haga un mero cambio dentro de la bodega, sino que lo quiere ya venir llevando desde la viña. Y si no trabaja desde la viña, yo lo veo que son difíciles los cambios después en bodega. Si lo está haciendo o no, si la pregunta es si actualmente lo está haciendo, sí, comparte, lo está llevando adelante, pero en la viña las cosas se definen cuando vos tenés la uva. Hasta ese momento, la verdad es que vos podés tener un montón de intenciones, si querés, pero hay que ver cómo se dio todo el ciclo. Y acá estamos recién en el inicio del ciclo, ¿no? Estamos en un momento... Nosotros además, justamente para esquivar lo que son las heladas tardías, hacemos una poda bien tardía justamente, y yo te diría que hay vides que actualmente están en floración, hay otras que, bueno, que ya cuajaron los racimos, pero lejos de la uva que vas a encontrar en San Juan, que ya he visto fotos y videos de unas bayas enormes, verdes pero enormes, y bueno, no, estamos muy lejos, en una etapa todavía muy incipiente del ciclo. ¿En qué fecha ubicarían esa poda tardía que decís vos, aproximadamente? En agosto. En el mes de agosto, sí. Bien, sí, bien. Sí. Hay una pregunta acá, ¿qué tipo de tapones usan? ¿Qué corchos? ¿De tipo...? Hemos usado el corcho natural y actualmente estamos usando tapones sintéticos. Hicimos una experiencia para poder dirimir una cuestión que se daba en el equipo de trabajo, donde nuestro asesor externo, que es Rubén Efragara, que es un enólogo mendocino de larga trayectoria, cuando recién comenzamos, nos dice, bueno, vamos a trabajar con tapón sintético porque realmente es mucho más barato y el resultado es bárbaro. O sea, cuando vos tenés un buen tapón sintético, anda muy bien. Y en vinos jóvenes es indiscutible, así que vayamos por ese lado. Y yo en ese momento le dije, no, de ninguna manera, vamos a usar un tapón natural, porque la verdad es que ya tenemos un perro verde cayendo con un vino de Buenos Aires, y encima le pongo, porque estamos hablando del año 2008, que en ese momento caer con un tapón sintético no estaba tan normalizado, ¿no es cierto?
Así que no, le digo, ayúdame con algo, vamos con el corcho que corresponde, no me importa cuál es la cuestión técnica, pero acá hay un tema de comunicación que hay que poder resolver. Y bueno, quedamos ahí algunos años y ya llegó un momento que me dijeron, a ver, con tu amor a los corchos naturales, que encima habíamos tenido algunos problemas de fisura, y qué sé yo, vamos a hacer una prueba. Tapamos la mitad de la partida con el natural y la otra mitad con el sintético, y después hacemos catas a ciegas. Y bueno, la verdad es que ganó el sintético en el funcionamiento, ganó el sintético, estamos trabajando hoy con el sintético. A mí no me gustan, pero bueno, somos un equipo de trabajo. Y bueno, sí entiendo cuál es la función que cumple, no soy tan cabeza dura, pero me gustaría que la misma función la cumpliera algo que no fuese un polímero plástico, ¿no es cierto? Un poco sobre la producción aproximada, a lo mejor ya lo dijiste, kilos por hectárea aproximadamente están obteniendo. Nosotros llegamos a obtener 6.000 kilos por hectárea, lo cual es un muy buen rendimiento. La verdad es que nos pegaron las heladas, y cuando te pega la helada, vos tenés una planta que al año siguiente le va a costar recuperarse, en términos de rendimiento al menos. Así que ese rendimiento después fue cayendo, y estamos otra vez buscando restablecerlo. Es muy aventurado dar hoy una imagen de lo que va a ser la cosecha del 2022, pero la verdad es que viene prometedora en términos de rendimiento, que es lo que podemos evaluar hoy. Las plantas están muy lindas, hay muy buena carga, ojalá este año no hubo, pudimos resolver bien todas las situaciones de helada, que han sido heladas tranquilas, así que no llegamos a tener problemas por ese lado, pero sí les puedo decir que sentimos gravemente aquellos años donde hemos registrado heladas, por ejemplo, un 5 de enero, heladas, esa no fue tan abajo, pero bueno, fue un 5 de enero y golpeó porque realmente estábamos completamente desprevenidos. Vos no te esperás una helada en el mes de enero, y no había registros en la zona de heladas en esa fecha. Nos pasó de una en noviembre de hace 2 o 3 años, de 8 grados bajo cero, eso es, ahí te sentás a rezar, qué sé yo, no sé qué, porque no hay forma de activar ningún sistema antihelada, sobre todo si no tenés acceso a semejante caudal de agua, que ahí sí íbamos a necesitar muchísima agua para poder controlar eso. Acá hay un par de preguntas, preguntan por levaduras, supongo que se referirán en la elaboración. Trabajamos con las nativas, trabajamos con las levaduras nativas, así que ahí hay siempre un trabajo lindo. Bueno, mis hermanos, los dos tienen mucha fascinación con la química, Facundo, que es el enólogo, y Joaquín, que es ingeniero agrónomo, y bueno, vienen haciendo también experiencias de aislación de levaduras en conjunto con la Universidad de Quilmes, y la Universidad de Quilmes está haciendo un trabajo precioso ahí en la bodega, con además todo lo que son las levaduras lácteas, ¿no? Lácticas. Entonces, trabajando un poco, analizando, porque es otro tema. De entrada, nosotros tuvimos fermentación maloláctica, que, bueno, medio como jugando, aparece la observación, y dijimos, pues yo, suerte de principiante, ¿no? Te pones a vinificar y te aparece
esta situación que aparte había sido sutil, porque viste que la fermentación maloláctica, si el vino te queda demasiado yogur, demasiado queso, ¿viste? No le gusta a nadie, pero cuando es un toque es súper interesante la complejidad que aporta. Así que se dio al principio, después empezamos a observar qué sucedía a partir de que incorporábamos el Cabernet Franc, y luego se contagiaban los demás tanques, que aparentemente, o sea, esto habría, bueno, lo vamos a tomar con pinzas, es nuestra observación, ¿no es cierto? No tenemos análisis de laboratorio sobre cada tanque que pueda certificar en qué momento se inició la maloláctica en cada uno, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros observamos es eso, que con los Cabernet, sea el Cabernet Sauvignon o el Cabernet Franc, cuando metíamos esa uva aparecía la maloláctica y luego empezaba a replicarse en otros tanques y la veías más tarde, por ejemplo, en los vinos blancos. Y en los vinos blancos realmente esta combinación de vinos con muy buena acidez y con untuosidad, con esa untuosidad que te da la maloláctica, a mí me parece que bueno, realmente aporta una complejidad que es un camino para explorar con mucha atención, ¿no es cierto? Para no perderlo, porque hay cosas, como decíamos al principio, una cosa es lo que vos tenés como posibilidad, porque el ambiente lo genera, y después lo que vos podés hacer con eso, con tu capacidad, con tu infraestructura. Entonces, estar atento para no desaprovechar todo aquello que son virtudes propias del terruño, ¿no? En el caso nuestro, nosotros estamos súper interesados, digamos, y satisfechos con lo que propone la región. Nos parece que hay muchísimo para explorar. Nos parece de los puntos dentro de la provincia de Buenos Aires más atractivos para este trabajo, y vemos que además cuando uno estudia un poquito todo lo que es el sistema serrano de Ventania, tenés 5 mesoclimas, y en esos 5 mesoclimas además hay variaciones en el tipo de suelo, y te habilita juegos muy diferentes con la actividad, ¿no? Con la producción de uvas y de vino. No hay muchas bodegas, pero las pocas que hay ya nos plantean la complejidad del tema, ¿no? Bodegas o viñedos, ¿no? El caso que citaba hoy del viñedo, por ejemplo, de Coronel Pringles, que es uva que siempre llevan a Saldungaray, a nuestra bodega, y aparte hacemos un vino base. Ellos se especializan en vinos espumosos, así que hacemos un vino base y luego va a fermentación en pupitres. Tienen vinos con muchísimo tiempo de descanso sobre lías, así que, bueno, ellos están centrados en ese trabajo. Después, a unos 40 kilómetros, ahí en el medio de las sierras, otra bodega con unas 20 hectáreas, ahí trabajan bastante con tintos, y bueno, vemos también, jugamos un poquito observando esto, ¿no? Semejanzas y diferencias en lo que uno puede observar propios de cada uno de estos lugares, sabiendo que todos hemos hecho cosas distintas con la viña y con la bodega, ¿no? Eso hay que aislarlo, ¿no? Pero ir jugando un poquito con esto para ver también qué posibilidades de tener otros productos, y a la vez de complementarse con otros, ¿no es cierto? Así que está bueno ir viéndolo. ¿Tratamientos fitosanitarios? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo? Mira, la verdad es que nosotros no estuvimos sobre todo en estos últimos años, haciendo demasiados tratamientos. El manejo termina siendo
prácticamente orgánico si no fuera porque en el momento en el que ya ves que se te desbanda lo que es maleza, tenés que hacer alguna aplicación de herbicida bastante puntual. Nosotros trabajamos incluso con, en general, dejamos entre las filas que crezca el pasto y se corta con el mismo tractor. No hacemos demasiado, andar quitando demasiado puntualmente, porque notamos que no nos llega a resultar un problema. Después, sí, el problema es cuando vos tenés años donde tenés lluvias de verano, y entonces ahí vas a tener que hacer alguna aplicación, que siempre tratamos de ir a lo que es el cobre y el azufre, que son súper efectivos como fungicidas. Entonces se hacen algunas aplicaciones preventivas, sí, pero dista enormemente de las, no sé, 14 aplicaciones que se hacen en Bordeaux, es una locura, que vos decís cómo le entran tantas curaciones en un mismo ciclo. Sí, es probable que se necesiten hacer algunas aplicaciones más de las que nosotros hacemos, que yo les soy muy sincera en esto, nosotros hacemos hasta donde llegamos realmente. Llega un momento que vos decís, bueno, hasta acá tenemos presupuesto para lo que es agroquímicos, y después ya no. Y los agroquímicos, por otra parte, tampoco nos gustan tanto. O sea, francamente, lo que preferiríamos es hacer un trabajo netamente orgánico o agroecológico, pero hay situaciones puntuales que te obligan a echar mano de lo que es la agricultura tradicional, porque nos resulta de un costo impresionante. O sea, no es muy difícil, y sobre todo en nuestra zona, que no hay mano de obra para cultivos intensivos, pensar en poner a alguien para hacer el desyullado manual, o pensar en hacer manualmente el control de hormigas, que también se puede hacer. Qué sé yo, hace poquito nos visitó gente del CONICET y estuvimos charlando un montón para el control de hormigas, que es complicado entre septiembre y diciembre, ¿no es cierto? Y bueno, nos daban alternativas entre las cuales vos ibas a buscar los hormigueros y les ponías agua caliente hormiguero por hormiguero, y yo le digo, bueno, pero necesito un batallón, y dice, sí. Nos contaban la experiencia donde ellos habían sido contratados justamente por Colomé, y fueron muchísimas personas a hacer ese trabajo, además dirigidos por este grupo que está especializado en hormigas en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. Y bueno, cuando uno empieza a conocer todo eso, realmente se te abre un mundo, hay un montón de posibilidades, pero también tenés estas limitantes donde decís, bueno, tengo que ver qué de todo esto que sé que existe puedo utilizar, y siempre pensando en una agricultura consciente, ¿no? Básicamente. Yo creo que los vinos siempre tienen que ser productos nobles, tienen que ser productos saludables, no podemos generar un efecto, porque aparte así son más interesantes. Eso es lo lindo del vino, ¿no? Que cuando uno quiere ir a maquillarlos demasiado desde lo químico, se nota, se pierden los aromas más interesantes que nos pueden ofrecer, qué sé yo, lograr darle más brillo te sale carísimo en términos de todo lo que perdés en un vino, de su riqueza en el bouquet, por ejemplo, por un poquito de brillo, que vos decís, bueno, no, puedo tener un vino que no sea tan bonito, pero que sí realmente valga la pena desde el punto de vista sensorial, ¿no es cierto? Así que siempre hay que tomar decisiones, y acá lo que está bueno es que muchas veces son decisiones, casi siempre, ¿no? Son decisiones bastante subjetivas, siempre de la mano de la ciencia, de la enología moderna. Algo que también suelo marcar es que en el caso nuestro, nosotros llegamos a esta actividad después del año 2000, por lo tanto, o a partir del año 2000. Ya uno viene no tan conectado con la idea de la tradición,
En el caso puntualmente nuestro, totalmente desconectados, porque no tenemos ni un abuelo que hacía vino, ni no tenemos a nadie, o sea, tenemos a nuestros viejos, sí que son agrónomos, pero no teníamos a alguien en esta actividad como referencia o como lazo afectivo. Sin embargo, yo creo que los argentinos tenemos un vínculo muy afectivo con el mundo del vino, por más que no lo podamos visualizar en nuestro propio árbol genealógico. Y bueno, desde allí, y justamente cuando digo, nosotros elegimos el sistema serrano de Ventaña para hacer vino, lo elegimos de acuerdo a lo que entendemos hoy que es un terruño donde vos podés hacer vinos de calidad. Hay lugares donde hoy, si tenés que elegir, no te vas a elegir, qué sé yo, me voy al Amazonas a hacer vino. No digo que no lo vayan a poder hacer, pero digo, no es lo que voy a elegir en función de los vinos, que por supuesto, cuando hablamos de calidad también son convenciones, ¿no es cierto? Pero acá estamos, en este trabajo que además tiene mucho requerimiento también de anclaje territorial y de conexión con otros. No hay forma de ser productor en actividades tan complejas en forma absolutamente aislada, y el amor que te puede dar, o el orgullo que te puede dar decir, estoy haciéndolo en calidad de pionero, se te pasa a la segunda cosecha, porque te das cuenta lo complicado que es estar solo y lo necesario que es estar con otros. Aunque estén en lugares alejados, siempre es necesario conectarse con otros que conozcan la actividad. Preguntan por dónde conseguir vinos en la zona sur de Buenos Aires. ¿Por dónde están los vinos? Mirá, déjame pensar, en este momento yo no sé decirte quién tiene vinos nuestros, porque el que tenga vinos nuestros le han quedado de vinos que ha comprado en el 2020. Así que me tendría que fijar, hay una distribuidora que sé que llegó a muchos lugares en zona sur. Bueno, cuando yo digo muchos lugares son algunas vinotecas, ¿no? Tampoco que regó las góndolas de la zona sur, porque no tenemos tanta producción, pero sí se puede encontrar en varias vinotecas. Muchas veces hay algunas pistas en nuestro Facebook o en Instagram, porque suelo compartir aquellas historias o publicaciones que hacen desde las mismas vinotecas. Pero ya te digo, hoy no sé a quién le quedan, porque tengo muchísimos pedidos y la verdad es que no estamos pudiendo llevar vino a ningún lado prácticamente. Así que esperamos que esto para el año que viene se termine y podamos retomar estos canales. Hoy en día no trabajamos con los newsletters, sí estamos trabajando mucho la comunicación desde las redes, que a la vez, tengo que confesar, le quitamos bastante el pie del acelerador, porque publicar un paisaje se volvía inmediatamente la consulta por una caja de vinos, y nosotros además durante los años anteriores promocionamos mucho el envío de nuestros vinos. Entonces, eso quedó en el aire, y entonces me dicen, bueno, me mandás una caja de espumante ahora para la fiesta, qué sé yo, a partir de simplemente subir una imagen, ni te digo del vino, del viñedo, y dejamos de hacer, o sea, ralentizamos mucho los posteos por esta imposibilidad de estar abasteciendo incluso clientes particulares, ¿no es cierto? Así que estamos hoy por ahí tratando de marcar mucho la actividad que sí se hace desde la bodega, que desde la bodega tengo que decir que hasta nos damos el lujo muchas veces de mostrar la bodega sin vino, o sea, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Nos van a visitar, hacemos el recorrido, hacemos sí una degustación, pero la verdad es que estamos comercializando de nuestros 7 productos, uno, que es el único que nos quedó en botella, y que igual
no sé, hasta la semana que viene creo que tengo, porque necesitamos ya volver a fraccionar, y eso afortunadamente está sucediendo en esta misma semana, ¿no? Ya estamos retomando los fraccionamientos. Así que no es para decir nos vamos a quedar sin actividad de ningún tipo, pero como les estarán notando, está bastante trabada en muchas de sus expresiones habituales. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a Manuela. Y una pregunta de mi parte: aproximadamente cantidad de hectáreas plantadas en Saldungaray y en la zona. Son 12 hectáreas. Total, y más... ¿Cómo? En toda la zona, además de ustedes, digamos. En toda la zona. No, mirá, nosotros tenemos 12, en Pringles hay 4, hay 20 de la bodega Itamalal, que está a pocos kilómetros, a unos 40 kilómetros de donde estamos nosotros, está dentro del mismo sistema serrano. La bodega Itamalal tiene mayor cantidad de hectáreas, pero tiene un trabajo que ha estado más interrumpido, porque en el caso de ellos es una producción que es familiar, pero muy ligada a una de las personas de la familia que, bueno, por temas particulares tuvo que interrumpir su actividad, y entonces de algún modo se fue ralentizando la misma actividad productiva de la bodega, pero siguen igualmente en camino, así que ya estarán nuevamente poniendo esas hectáreas, calculo que a pleno, ¿no? Pero lleva mucho tiempo, sobre todo cuando uno deja de trabajar un poquito. Y después, ¿qué más? Yo te estoy hablando del sudoeste, Eduardo, no sé si vos me preguntás por toda la provincia. No. Sudoeste, tu zona específica. Sí. Y después está la bodega de Médanos, que ahí hay otras, alrededor de 15 hectáreas me parece que son. Y en ese caso está en la zona nuestra, pero bueno, también en una zona bastante diferenciada con lo que es el sistema serrano. Muy bien. Acá leo mensajes de agradecimiento múltiples a la charla, igual de parte nuestra, de Cecilia, y bueno, agradecidísimo por habernos dado tu panorama de tu actividad, y para nosotros muy interesante, Manuela. Y seguiremos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y bueno, la verdad es que siempre hay muchos temas para profundizar. Yo te comentaba, Eduardo, que seguramente en esta reunión sí va a estar incorporando mi hermano Facundo, que es el enólogo, para dar otra perspectiva, siempre cada cual desde su actividad específica, ¿no es cierto? Y no logró hacerlo porque estaba en una reunión anterior y me venía mensajeando que estaba muy complicado para terminar, así que, bueno, nos quedamos esta vuelta sin esa mirada, pero a disposición cuando quieran ver otras cosas, que espero que haya novedades pronto y que podamos seguir hablando de los trabajos en el caso de Saldungaray y en todo el sudoeste, por supuesto. Muy interesante, y seguramente conversaremos para una próxima charla, y bueno, donde puedas seguir explayándote. Digo, tenías 4 horas para seguir conversando, a lo mejor pudiéndose incorporar tu hermano es una jornada completa, pero bueno, serán próximas charlas y ya iremos combinando. Manuela, muchísimas gracias de parte nuestra. Muchísimas gracias a ustedes.